Buenas tardes, hermanos, paz y bien. Espero que hayan tenido una semana llena de bendiciones con la feliz noticia de que, gracias a Dios, ya vamos a poder participar en la Eucaristía y pues un sábado más de formación, ¿no? Bendito Dios. Vamos a empezar con el tema del día de hoy. La semana pasada, como ya se dieron cuenta, terminamos de ver el sacramento de la Eucaristía y con eso terminamos los sacramentos de iniciación cristiana. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con los sacramentos de curación. Los sacramentos de curación. Bueno, el Catecismo de la Iglesia Católica empieza a hablar de los sacramentos de curación en el número 1421, cuando dice: el Señor Jesucristo, médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos, que perdonó los pecados del paralítico y le devolvió la salud del cuerpo, quiso que su Iglesia continuase en la fuerza del Espíritu Santo su obra de curación y de salvación, incluso en sus propios miembros. Esta es la finalidad de los dos sacramentos de curación, el sacramento de la penitencia y de la unción de los enfermos. Que entonces, mediante estos dos sacramentos, la Iglesia continúa esa misión de Cristo de perdonar los pecados y también de curar físicamente cuando es así que Dios lo quiere, ¿no? Es por eso que se tienen estos dos sacramentos, en los cuales en ambos se da un perdón, bueno, en la penitencia se da el perdón de los pecados y en la unción de enfermos también se da la salud espiritual de un modo especial, la persona que ya está en peligro grave de muerte. Y también en la unción de enfermos se busca, si es posible y si Dios así lo quiere, la salud física, la salud corporal. Entonces, a través de estos dos sacramentos es como la Iglesia continúa esa misión de Cristo de ser médico de almas y médico de cuerpos. El día de hoy vamos a empezar a hablar del primero de estos dos sacramentos, que es el sacramento de la penitencia. Y decidí que no vamos a hablar solo en un sábado de este sacramento, vamos a dedicar al menos 2 sábados, porque es un sacramento también muy importante, aparte de que la verdad es que estoy muy emocionada por todo lo que aprendí para esta clase, para compartírselos. Y me parece fundamental como cristianos que sepamos confesarnos bien. Entonces, vamos a ver la parte teórica del sacramento, por supuesto, pero pues no es nada esta parte teórica, sino nos lleva a la práctica, en este caso, de hacer una buena confesión. Entonces, vamos a empezar a hablar del sacramento de la penitencia. El sacramento de la penitencia es el sacramento a través del cual nos son perdonados todos los pecados que hayamos cometido después del bautismo. Recordemos que cuando hablamos del sacramento del bautismo dijimos que el sacramento del bautismo perdona el pecado original y también todos los pecados actuales que la persona haya cometido en caso de los que no se bautizan bebés, de las personas que se bautizan ya grandes. Entonces, la penitencia es el otro de los sacramentos que nos ayuda a recibir nuevamente la gracia santificante, la gracia que recibimos en el bautismo y que perdimos por el pecado mortal. Bueno, este sacramento recibe muchos nombres, al igual que el sacramento de la Eucaristía tiene diversos nombres, también el sacramento de la penitencia. Cada uno de esos nombres pues tiene un sentido. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice estos que les voy a compartir ahorita. Primero dice que es un sacramento de conversión. Es un sacramento de conversión porque es el llamado sacramental que Jesús nos hace a este proceso de conversión, de irnos purificando poco a poco y de acercarnos más a Él. Por eso es sacramento de conversión. También se le llama sacramento de la confesión, porque como vamos a ver ahorita más adelante, es una parte esencial del sacramento esa declaración de nuestros pecados ante el sacerdote. La confesión de nuestros pecados ante el sacerdote es un elemento esencial de este sacramento, por eso también se le llama sacramento de la confesión. Sacramento del perdón, porque pues es a través del cual Dios nos da el perdón, no creo que ese nombre es de los más evidentes. Sacramento de la reconciliación, personalmente uno de mis nombres favoritos, porque es a través de este sacramento es que nosotros podemos regresar a la casa del Padre, regresar arrepentidos como el Hijo Pródigo y pedirle su perdón y pedirle pues, que nos reconcilie con Él, con todo lo que eso implica. Y bueno, no se los dije exactamente el orden del catecismo, lo cambié para el final, porque vamos a profundizar un poquito más en él, que es el nombre con el que
se los presenté al principio, que es el de penitencia, el sacramento de la penitencia. Se le llama penitencia porque este sacramento implica llevar un proceso personal y eclesial de conversión, de arrepentirnos de nuestros pecados y de querer reparar nuestros pecados, lo cual está muy unido, más bien que por lo cual está muy unido a la virtud de la penitencia, que nosotros como franciscanos seglares, como hermanos de penitencia, deberíamos estar muy familiarizados con esta virtud. Bueno, la penitencia es la virtud que lleva al pecador a arrepentirse de sus pecados, tener propósito de no volver a cometerlos e imponerse un debido castigo por ellos. Esto es las tres cosas que implica la penitencia: el arrepentimiento, el propósito de no querer volver a cometerlos y el saber que merecemos un castigo por los pecados que hemos cometido. Por lo tanto, como les decía, pues es una virtud fundamental para este sacramento y por eso también se le llama sacramento de la penitencia. Esta virtud debe ser una actitud interior más que solamente actos externos. Ciertamente se va a manifestar externamente porque como ya les he dicho en otras ocasiones, todo lo interno se va a manifestar externamente, pero hay que aclarar que la penitencia es más allá que las obras de penitencia, más allá que solo los ayunos, las abstinencias, las mortificaciones. La penitencia es una actitud interior. La actitud interior que nos hace dolernos de nuestros pecados porque sabemos que estamos ofendiendo a Dios y que no estamos correspondiendo al inmenso amor que Él nos tiene. Eso es la penitencia, ese dolor interno de nuestros pecados que nos lleva a querer hacer cualquier obra que sea necesaria para poder retribuir un poquito a Dios, bueno, no retribuir, para poder, se fue, compensar un poquito ese daño que nosotros hacemos a nuestra relación con Dios y esa ofensa que nosotros le hacemos a Dios a través de nuestros pecados personales. Eso es la penitencia, que les digo es elemento esencial para este sacramento, porque si no hay penitencia, si el que va a recibir el sacramento no tiene esta virtud de la penitencia, el sacramento no es válido. Y a la vez es esta misma penitencia la que nos mueve a buscar confesar nuestros pecados. Pues por eso que tienen esta relación tan íntima y por eso también a este sacramento se le da el nombre de esta virtud, que también es uno de mis nombres favoritos. De hecho, yo casi siempre digo penitencia o reconciliación. Bueno, ahora, la institución. La penitencia es uno de los sacramentos de la nueva ley, uno de los 7 sacramentos de la nueva ley. Como ya sabemos, porque ya lo vimos en un video, en una clase virtual. Y como sacramento de la nueva ley fue instituido por nuestro Señor Jesucristo. Aquí no hay como un mandato directo como en el bautismo o en la Eucaristía de que lo hagan, pero las palabras de Jesús también son muy claras. La institución se considera que es cuando Jesús se les aparece a sus apóstoles después de su resurrección, que nos lo narra el evangelista San Juan en el capítulo 20, versículos 22, que sopla sobre ellos y les dice: reciban al Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. En este momento nuestro Señor Jesucristo está dando a sus apóstoles esa facultad de perdonar los pecados, de ser el medio por el cual Él iba a perdonar los pecados. Entonces, en este momento queda instituido el sacramento de la penitencia como una función esencial de la Iglesia, el ir perdonando los pecados. Que igual este es uno de los sacramentos más criticados por nuestros hermanos separados, pero es pues en gran parte por ignorancia, ¿no? Y sobre todo por hacer caso omiso a estas palabras tan claras de nuestro Señor Jesucristo. Porque si los apóstoles eran quienes tenían la facultad de perdonar los pecados, pues para perdonarlos tenían que haberlos escuchado antes, ¿no? Tenía que la persona llegar, manifestarles sus pecados y que ellos les dieran el perdón, o en ciertos casos decidir no dárselos, porque también dice: a quien no se los perdonen, no les quedarán perdonados. Les quedarán sin perdonar. Por eso son horror. Bueno,
Antes de hablar de la materia, porque es un poquito más extenso, voy a ir a la forma de este sacramento. Vamos a empezar a ver los elementos. En el día de hoy yo creo que solamente vamos a ver dos elementos, la forma y la materia, porque en la materia nos vamos a extender bastante. La forma de este sacramento es la absolución del sacerdote, las palabras por las cuales el sacerdote nos perdona nuestros pecados. Esas palabras ah, tan bonitas, no sé, a mí me gusta mucho escucharlas cuando el sacerdote dice, te perdono tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No, perdón, ya sabía que me había equivocado, es que no lo tenía a la mano. El sacerdote nos dice, yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estas palabras tan sencillas, esta frase tan sencilla es a través de la cual recibimos verdaderamente de manos de Cristo el perdón de nuestros pecados, que por eso debería estremecérsenos la piel cada vez que nos confesamos y escuchamos esas palabras de parte del sacerdote, porque es Cristo mismo quien nos la está diciendo a través de la persona del sacerdote y es Dios mismo quien nos está perdonando nuestros pecados. Ahora, la materia. La materia de este sacramento, a diferencia de la materia de los sacramentos que ya hemos visto, es un poquito diferente porque, bueno, el agua, el santo crisma, el pan y el vino, pues son elementos materiales externos, elementos materiales que están fuera del sujeto. En el caso de la materia del sacramento de la penitencia, es un elemento material, sí, pero que está en el mismo sujeto, en el mismo que recibe este sacramento. La materia del sacramento es lo que nosotros conocemos como los actos del penitente. Es materia, sí, porque son elementos externos, elementos observables al ser actos, son conductas, y por eso es lo que constituye la materia de este sacramento. Y esto nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica a partir del número 1450, empieza a hablar de los actos del penitente. Y dice, la penitencia mueve al pecador a soportarlo todo con el ánimo bien dispuesto. En su corazón, contrición. En la boca, confesión. En la obra, toda humildad y fructífera satisfacción. Aquí están enlistados los 3 actos del penitente que son lo que comprenden la materia de este sacramento. La contrición, la confesión y la satisfacción. Y vamos a verlos ahorita más a profundidad. Primero, la contrición. La contrición se podría decir que es el elemento principal de este sacramento. La contrición es el dolor del alma, la detestación del pecado cometido y la resolución de no volver a pecar. Estas 3 cosas incluye la contrición. El dolor del alma por el pecado que ya cometió, la detestación, el detestar ese pecado que cometió y la resolución o el propósito de no volver a cometerlo. La contrición, para que este sacramento sea válido, debe ser interna, porque la contrición es algo que debe venir tanto del entendimiento como de la voluntad de la persona, debe ser un proceso interno, que está muy relacionado también con la penitencia, es muy parecido, pero este elemento interno, este proceso interno de la contrición, se manifiesta externamente y es por eso que es parte de los elementos materiales del sacramento. Debe manifestarse externamente y cómo se va a manifestar, se va a manifestar a través de esa acusación que nosotros hacemos de nosotros mismos por los pecados que cometemos. Debe ser también una contrición sobrenatural, porque es Dios mismo quien mueve el corazón del hombre para arrepentirse de sus pecados. Y también los motivos de nuestra contrición, para que sea una contrición perfecta, ahorita vamos a hablar de eso, tienen que ser motivos sobrenaturales. Lo que debe hacer que nuestros pecados nos duelan no son cosas externas, ni cosas, no, más bien no son cosas materiales, no son consecuencias que pueda traernos nuestros pecados en este mundo, ni siquiera debe ser el miedo al infierno. Lo que debe generar nuestra contrición es el dolor de haber ofendido a Dios, la contemplación de Cristo en la cruz,
etcétera, etcétera. O sea, todas esas cosas sobrenaturales que nos hacen ver el inmenso amor que Dios nos tiene y cómo nosotros somos unos hijos ingratos que pecamos. Eso es porque por eso la contrición debe ser sobrenatural. Debe ser también universal porque debe extenderse a todos nuestros pecados. No sería válido si llegamos a confesarnos arrepentidos solo de algunos pecados y de otros no. Y debe ser máxima. La contrición que nosotros debemos tener por el pecado debe ser máxima. Debemos ver el pecado como nuestro mayor mal. Ahora, después, otro punto importante que vimos de la contrición es el propósito de no volver a pecar. Y este propósito debe tener también 3 características para que sea un propósito válido. Debe ser firme, porque debe ser firme en la voluntad, debe ser la voluntad actual firme en el momento de que te vas a confesar, de no volver a cometer ese pecado después. No vale si vamos diciendo, pues al cabo confieso esto y mañana vuelvo a hacer lo mismo y pasado me vuelvo a confesar, al cabo pues Dios me perdona. No, debe ser un propósito firme de no volver a cometer ese pecado. Debe ser un propósito también eficaz que nos debe llevar a evitar las ocasiones de pecado, porque pues si realmente queremos cambiar queremos no volver a cometer ese pecado, pues no solo nos vamos a fijar en no cometer el pecado, sino que vamos también a evitar todas las ocasiones que nos puedan llevar a ese pecado. Y en caso de algunos pecados, esto implica también la reparación del daño. Muchos pecados tienen un daño a nuestro prójimo, bueno, en general todos los pecados dañan nuestra relación con Dios, algunos otros tienen un daño mayor, sobre todo para nuestros prójimos, y en estos casos, o sea, en todos los casos, también el propósito de cambiar debe implicar la reparación del daño por el pecado, la reparación de nuestra relación con Dios, la reparación de nuestra relación con nuestros hermanos, etc. Y este propósito también debe ser universal, no vale si solamente tenemos el propósito de no volver a cometer un pecado, sino que debemos tenerlo con todos nuestros pecados, porque pues cualquier pecado que tengamos nos está alejando de Dios. Que esto es, aquí creo que hay que aclarar que no quiere decir que si yo me confesé y después volví a caer en un pecado por la debilidad humana que todos tenemos, la confesión fue inválida. No. Lo que se toma en cuenta es que realmente nosotros tengamos el propósito de cambiar, de no volver a cometer ese pecado y de ir mejorando poco a poco. Claro que vamos a volver a caer muchas veces porque somos seres humanos, somos débiles, somos frágiles, pero no debemos solo quedarnos con esa parte y tampoco intentar justificar todo con nuestra fragilidad humana, sino que debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para evitar cometer cualquier pecado, cualquier cosa que nos esté alejando de Dios. Luego, también sobre la contrición, como les mencionaba hace rato, existen 2 tipos de contrición, la contrición perfecta y la contrición imperfecta. La contrición perfecta, nos dice el Catecismo de la Iglesia en el número 1452, que es la que brota del amor de Dios, amado sobre todas las cosas. Es decir, es esta contrición que tiene, como les mencionaba hace rato, esa base sobrenatural que nace del amor que nosotros tenemos a Dios, del sabernos amados por Dios y saber que le hemos fallado a ese amor que Dios nos tiene. Este tipo de contrición dice el catecismo que semejante contrición perdona las faltas veniales, obtiene también el perdón de los pecados mortales, si comprende la firme resolución de recurrir tan pronto sea posible a la confesión sacramental. Esto también ya lo habíamos mencionado cuando hablamos sobre la gracia. La contrición perfecta nos da el perdón de los pecados veniales y también puede darnos el perdón de los pecados mortales en el tiempo que no podamos ir a acercarnos a la confesión sacramental, ¿no? Con este propósito de acercarnos lo antes posible a la confesión sacramental. Y después está la contrición que se llama contrición imperfecta o atrición. Esta confesión es diferente a la contrición perfecta, primero en los motivos. Lo que genera la contrición imperfecta no es
ese amor sobrenatural a Dios, no es ese origen sobrenatural, pueden ser diversas cosas, como les decía, pueden ser causas ah, más mm, materiales, más de las consecuencias del pecado que pueda tener, puede ser incluso ese sentimiento de culpa que tenemos nosotros sin tomar en cuenta que es tanto que es una ofensa a Dios. Bueno, sí los tomas en cuenta, pero no es el motivo por el que te duele realmente el pecado. Y puede ser también el miedo al infierno. O sea, más que el miedo a perder el cielo, el miedo al infierno también puede ser otra causa de esta contrición imperfecta. Esta contrición nos dice también el catecismo en el número siguiente, en el número 1453, que nace de la consideración de la fealdad del pecado o del temor a la condenación eterna y de las demás penas con que es amenazado el pecador. Esta contrición por sí sola no perdona las faltas veniales ni mortales como lo hace la contrición perfecta. No sé si dije mortales y veniales o dije dos veces el mismo. Bueno, no nos perdona propiamente por sí misma los pecados como lo hace la contrición perfecta, pero mueve al alma a recibir el perdón a través del sacramento de la penitencia. ¿Okay? Entonces, también es importante este tipo de contrición y yo me atrevería a decir que la mayoría tenemos este tipo de contrición, pero debemos luchar porque nuestra contrición sea perfecta. Y aquí, cuando estaba leyendo sobre esta parte, recordé algo que hice Conchita Cabrera de Armida, la Beata Conchita Cabrera de Armida, que por cierto es franciscana seglar, que a mí me hizo cuestionarme muchas cosas cuando leí esta frase. No sé si está este libro disponible, pero es en el libro de Flores Místicas, cuando ella habla de las estaciones del alma. Pero bueno, el punto es que, tampoco la recuerdo literal, pero ella dice que se dio cuenta de que le dolía el pecado más por vanidad, por el saber que se había dejado de ver bonita. No, no es así. Bueno, dice que hay un tiempo, hay una... Ay, ya me revolví. Que el alma se duele por su pecado más por saber que se ha dejado de ver bonita, que ha dejado de ser santa, tan santa como lo pensaba, que por el haber ofendido a Dios. Esto también nos puede pasar, que no es malo del todo porque nos lleva a buscar el perdón a través de la penitencia, pero es imperfecto y debemos buscar que siempre nuestra contrición sea perfecta, ¿okay? Que lo que haga que nos duela el pecado sea el haber ofendido a Dios y el no ser capaces de corresponder a ese amor inmenso que Dios nos tiene. El segundo de los actos del penitente es la confesión. Y como les mencionaba al principio, es un elemento esencial para este sacramento. Eso también nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y bueno, ¿por qué la confesión es importante? Nos dice el Catecismo en el número 1452 que por la confesión el hombre se enfrenta a los pecados de que se siente culpable, asume su responsabilidad y por ello se abre de nuevo a Dios y a la comunión con la Iglesia con el fin de hacer posible un nuevo fruto. Recordemos cuando éramos niños, bueno, yo creo que a muchos nos sigue pasando, que sabemos que hicimos algo que no está bien y nos sentimos intranquilos o, por ejemplo, si no se lo hemos dicho a nuestros papás, cuando éramos niños, si no se los decíamos a nuestros papás, nos seguíamos sintiendo intranquilos, a veces hasta nos poníamos agresivos o nos ponemos agresivos con las otras personas por eso que nosotros estamos guardando y en el momento en el que lo decimos nos liberamos de esa carga y nos sentimos mejor. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. El confesar nuestros pecados ante el sacerdote nos hace enfrentarnos con eso de lo que nos sentimos culpables, nos da también ese sentimiento de liberación después. Yo creo que todos hemos sentido ese alivio después de confesarnos por haber dicho todo lo que hicimos mal. Pero también
nos hace asumir la responsabilidad de los actos que hicimos, ¿no? Se nos hace asumir la responsabilidad de nuestros propios pecados al momento de ir frente al sacerdote y decirle, chin, pues la regué. Y por lo tanto, al tener ya ese sentimiento de alivio, al ya haber aceptado la responsabilidad por nuestros actos, va a abrir y va a disponer nuevamente nuestro corazón para que vuelva a Dios, para volverse a llenar de Dios, para regresar a la comunión con la iglesia, a la comunión también con nuestros hermanos y para hacer posible un nuevo fruto, o sea, para volver a empezar a trabajar en las virtudes y volver a dar más fruto. Es por eso que es tan importante la confesión de los pecados. Y bueno, como les decía, la confesión de los pecados hecha al sacerdote constituye una parte esencial del sacramento de la penitencia. Y esta confesión debe tener ciertos requerimientos para que sea realmente una buena confesión. Por eso les decía que aquí vamos a aprender también a confesarnos bien. Bueno, la confesión debe ser sincera y debe ser íntegra. Debe ser sincera, debe contener todos los pecados graves cometidos después de nuestro bautismo que no se hayan confesado previamente. Todos los pecados mortales que hayamos cometido después de bautizarnos y que no hayamos confesado antes, debemos ponerlos en nuestra confesión. También vemos, esto de que debe contener todos los pecados, quiere decir también que el omitir voluntariamente un pecado grave en el momento de nuestra confesión va a invalidar nuestro sacramento. Si nosotros conscientemente le ocultamos un pecado al sacerdote, un pecado mortal, entonces se va a invalidar nuestro sacramento. En cambio, si el pecado mortal lo omitimos porque se nos olvidó, pues sí se perdona también en el momento de la confesión porque no fue algo voluntario, pero en la siguiente confesión debemos decirlo. Sí, sí es importante siempre que todos nuestros pecados hayan sido dichos al sacerdote por esto que les comentaba hace rato. Yo sé que eso de que se nos pueda olvidar puede pasar, a mí me pasa seguido, pero les hago la recomendación, algo que a mí personalmente me ayuda para evitar que se me olviden los pecados al momento de confesarme es anotarlos. Puedes hacer una pequeña listita con todos tus pecados, llegar al confesionario con tu listita, incluso puedes nada más leerla y después la rompes, la quemas, la guardas, si quieres correr el riesgo de que alguien más la lea, pero pues ya lo dijiste todo y ya todo quedó perdonado. Y no se te olvidó nada y pues fue una confesión mejor hecha. También es muy importante la parte de la preparación antes de la confesión, pero de eso no vamos a hablar ahorita. Y bueno, esta acusación de los pecados debe ser natural, debemos escoger las palabras justas, las palabras necesarias, usar pocas palabras para decir nuestro pecado, debe ser sencilla, no debemos evitar divagar, debe ser clara, no hay que dar detalles innecesarios, no hay que contarle toda la historia al sacerdote, deben ser pecados nuestros para empezar, es lo más importante, porque hay luego quienes al confesar se la pasan diciendo los pecados de todos los demás y nada más uno o dos suyos, entonces debe ser nuestros pecados, debe ser una confesión con pocas palabras, con las palabras necesarias para que el sacerdote entienda nuestro pecado, debe ser clara y debe ser completa. Y dentro de este ser completa está también el otro aspecto que les comentaba, que es la integridad de la confesión. Nuestra confesión debe ser íntegra porque, al igual que para un juicio, el juez debe conocer todos los detalles necesarios para emitir una sentencia del acusado, pues igual el sacerdote, el confesor, debe conocer todos los datos pertinentes del pecado para emitir la sentencia y poner la pena, para darnos, bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, ¿qué es necesario? ¿Qué es lo que sí debemos decir al momento de confesarnos? Primero, debemos decir, como ya mencionábamos hace rato, todos los pecados mortales cometidos y el número de veces que se cometieron, desde la última confesión sacramental o desde el momento del bautismo, quien se confiese por primera vez. ¿Okay? Esto es lo que se conoce como la materia
necesaria, es lo fundamental para que para que el sacramento pueda ser válido, ¿no? Tenemos que decir todos los pecados mortales cometidos y el número de veces cometidos. O sea, porque no es lo mismo también si te confiesas, no sé, una vez al mes, no es lo mismo decir que mentiste una vez a decir que le mentiste 5 o 6 veces en ese mes, o que mentiste 5 veces a la semana, a cada semana de ese mes. Es importante también el número, porque aparte de que le ayuda al confesor a conocer mejor el pecado, también nos ayuda a nosotros a hacer un análisis más profundo de nuestra conciencia y conocer cuántas veces estamos cayendo en cada pecado y cuál pecado es en el que caemos más frecuentemente. Segundo, debemos confesar los pecados según su especie moral ínfima. ¿Y qué quiere decir esto? Quienes ya vieron teología moral, que creo que ya han sido la mayoría de los que están en este curso de teología sacramentaria, recordarán que los pecados se dividen en diferentes especies y que algunos pueden subdividirse y así. Entonces, lo importante al momento de confesarnos es que seamos lo más específicos posibles, ¿sí? La especie moral ínfima quiere decir que no admita ya divisiones, que sea la forma más concreta en la que podemos decir el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero, que no es adecuado confesar solo que pecamos contra una virtud, porque, por ejemplo, si yo digo que pequé contra la virtud de la justicia, bueno, pues eso puede tener diferentes pecados. No se puede pecar contra la justicia robando, o se puede pecar contra la justicia mediante la calumnia o mediante algún otro pecado. Entonces es importante especificar el pecado que se cometió. También no podemos utilizar, por ejemplo, los pecados capitales, porque estos pecados, como son precisamente los capitales, pues tienen muchísimas subdivisiones. Podemos decir que pecamos de soberbia, puede ser, pero igual la soberbia pues incluye muchísimas cosas. No se puede pecar de soberbia por humillar al hermano, por ofender al hermano, se puede pecar de soberbia por no haber... Uh, para empezar, todos los pecados tienen algo de soberbia por creernos superiores a Dios, pero ahí. El punto es este, ¿no? O sea, no se valen ni los pecados capitales, ni decir que pecamos contra una virtud, porque es algo más genérico. Tenemos que ser específicos al momento de confesarnos y decir los pecados en una forma que ya no se puedan subdividir. Y en tercer lugar, se deben confesar también todas las circunstancias que puedan cambiar, ya sea la especie del pecado o la gravedad. También, si recordamos el curso de teología moral, recordamos esos 3 elementos del acto humano: objeto, fin y circunstancias. Y, bueno, yo sé que lo recuerdan. Y en esto de que se deben confesar las circunstancias que cambien la especie del pecado o su gravedad, quiere decir que debemos primero conocer, como les digo, estos términos y ser conscientes de qué cosas pueden hacer cambiar el pecado. Aquí sobre todo, bueno, no también la especie, pero sobre todo la gravedad. Volvemos a que no es lo mismo mentir sobre algo sencillo, no sé, decir que no, para un niño decir que no hizo la tarea, no, perdón, que hizo la tarea cuando no la hizo, no es lo mismo decir eso a mentir en un juicio formal. ¿Sí? Son circunstancias que cambian la gravedad del pecado. No es lo mismo robar un chicle que robar 5,000, 10,000 pesos, así como no es lo mismo robar dinero a robar un vaso sagrado, que cambia el pecado de especie porque lo convierte en sacrilegio, etcétera. Entonces, estas circunstancias sí son necesarias, sí es necesario también confesarlas, porque son datos que necesita el confesor para conocer mejor nuestros pecados y para poder determinar, pues, primero si va a dar no la absolución, porque puede ser casos en los que en una de estas circunstancias se descubra alguna situación que impida
al menos a ese confesor en específico, dar la absolución, pero que eso vamos a hablar después. Pero también para determinar la penitencia que va a dejar, ¿no? Entonces, hay que ser breves en nuestra confesión, sí, hay que ser concisos, sí, pero hay que incluir todos estos detalles, todas estas cosas que son datos necesarios para que el confesor conozca nuestros pecados realmente. Se los repito para que no se les olviden y para que la próxima vez que se confiesen bien, si es que no conocían ya estos puntos. Decir pecados mortales cometidos y el número de veces que se han cometido. Decir los pecados según su especie moral ínfima, es decir, ser concretos, ser específicos, que no se puedan subdividir, y decir las consecuencias que puedan cambiar la especie del pecado o su gravedad. Y bueno, esta parte de la integridad, que esto que acabamos de ver, puede disculparse en caso de una imposibilidad física o moral del sujeto para hacer una confesión íntegra. Por ejemplo, una persona que por causas de enfermedad no pueda hablar mucho, pues basta tal vez con una confesión más genérica para que puedan perdonársele sus pecados. O otra imposibilidad física podría ser confesarte, porque si no hay otra opción, confesarte con un sacerdote que no hable tu misma lengua materna y que no hables tú el idioma que hable el sacerdote, entonces pues no vas a poderle decir tantas cosas, a lo mejor no conoces todos los términos en ese idioma, si se lo dices en tu idioma él no te va a entender, puede haber complicaciones ahí y eso también puede dispensar esta parte de la integridad de la confesión, siempre y cuando obviamente no podamos encontrar un sacerdote que hable nuestra misma lengua. Y así, muchas otras cosas que pueden dispensar la integridad, pero en general y sobre todo para nosotros, mientras seamos sujetos sanos, mientras podamos hablar coherentemente, mientras podamos ir y asistir con un sacerdote de aquí mismo de nuestro país que entiende perfectamente el español, pues no se nos dispensa esta parte y debemos confesarnos incluyendo todo lo que ya les mencioné. Bien, hablamos hace rato de la materia necesaria para el sacramento de la penitencia, que es todos los pecados cometidos después del bautismo que aún no hayan, todos los pecados mortales cometidos después del bautismo que aún no hayan sido confesados. Pero también podemos encontrar otros tipos de materia en este sacramento. Está la materia suficiente y la materia libre. La materia suficiente es la que puede permitirnos recibir válidamente la absolución del pecado en caso de no tener un pecado mortal o venial, más bien en caso de no tener la materia necesaria, en caso de no tener un pecado mortal que confesar, que no haya sido confesado antes, podemos nosotros también confesar cualquier pecado que haya sido realmente cometido, cualquier pecado mortal o venial que hayamos cometido y que ya hayamos confesado. Esto puede ser recomendable, sí, porque actualiza la contrición, el dolor de nuestros pecados y nos puede ayudar también a disminuir la pena temporal. Y también está la materia libre, que yo diría que es una materia también recomendada, que es confesar los pecados mortales ya perdonados o los pecados veniales, y los pecados veniales sea que ya hayan sido perdonados o no. ¿Por qué confesar estos pecados? Primero, como les decía, los pecados ya perdonados, pues para poder disminuir la pena en el purgatorio, y los pecados veniales para también aumentar la contrición de estos pecados y pues ir perfeccionando nuestra alma. O sea, que porque un pecado sea venial, es decir, que sea de mayor gravedad que el mortal, no deja de ser pecado y no deja de ser ofensa a Dios. Entonces, la contrición perfecta nos va a llevar también a dolernos de estos pecados veniales y a querer también confesarlos al sacerdote. Por último, el tercer acto del penitente es la satisfacción. Aquí vamos a hablar, bueno, sí, antes de explicarles esto de la satisfacción, quiero que recordemos otros conceptos que
creo que probablemente ya han escuchado antes. Primero, el pecado tiene dos partes, la culpa y la pena. La culpa, que es como la mancha que el pecado deja en nuestra alma, y la pena, que es lo, lo que... ah, es más fácil el ejemplo de la tabla. No sé si ya se los he puesto, pero es mi ejemplo favorito para explicar esto. Nuestra alma es como una tabla lisita. Entonces, cada vez que pecamos, se le pone un clavito. Y ese clavito es la culpa. Entonces, si quitamos el clavito, quitamos la culpa, pero queda un hoyito que es la pena. Y aún dentro de la pena, espero que haya quedado claro con este ejemplo. Dentro de la pena podemos encontrar dos tipos de pena, la pena eterna y la pena temporal. La pena eterna es lo que nos hace merecer el infierno cada vez que cometemos un pecado mortal, porque eso es lo que pasa con nuestra alma, ¿no? Cometemos un pecado mortal y entonces dejamos de merecer el cielo y somos merecedores del infierno. Triste, pero eso pasa. Entonces, y la pena temporal es el tiempo en el purgatorio para terminar de purificar nuestra alma, y esta nos dan los pecados veniales, y también los pecados mortales tienen pena temporal aún después de haber sido confesados. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? Pasa que en el momento en el que nosotros nos confesamos y recibimos la absolución de parte del sacerdote, se nos perdona la culpa y la pena eterna de los pecados mortales. Es decir, dejamos de ser merecedores del infierno por gracia de Dios y volvemos a merecer el cielo. Sin embargo, queda aún la pena temporal. Por eso está también el purgatorio, para que las almas que murieron en estado de gracia, pero que aún tenían acumulada pena temporal, pues van ahí a terminarse de purificar, porque para poder llegar al cielo y para poder llegar a ver a Dios, debemos ser lo más puros posibles. No lo más puros posibles, debemos estar perfectos, nuestra alma debe estar radiante. Por eso es el tiempo en el purgatorio, por eso es la pena temporal. Entonces, bueno, cierro el paréntesis y ahorita vamos a necesitar estos conceptos. La satisfacción. Como les decía, la absolución quita el pecado, quita la culpa, quita la pena eterna, pero no remedia los desórdenes que el pecado causó. El pecado, como ya les decía, causa un desorden en general en nuestra vida, primero porque todo pecado daña nuestra relación con Dios, daña nuestra relación con nosotros mismos, daña a toda la iglesia por la comunión de los santos, y algunos pecados es aún más grave porque dañan a nuestros hermanos. Bueno, todos los pecados son graves, pero aún más. Sí es algo, bueno, entonces, liberado del pecado, el pecador todavía debe recobrar la plena salud espiritual, por esto que les decía de que nuestra relación con Dios fue dañada por el pecado, y debe remediar los daños que haya ocasionado. Entonces, por tanto, debe hacer algo más para reparar sus pecados. Y esto es lo que se conoce como satisfacción. Es decir, aún después de confesarnos, debemos hacer algo más para buscar remediar estos daños que ocasionó nuestro pecado. Y yo creo que cuando somos conscientes de todo lo que implica un pecado personal, pues debería hacernos reflexionar un poquito y pensar más antes de cometer un pecado. Bueno, entonces, les decía, el pecado hiere nuestra relación con Dios, y muchos también dañan a nuestros hermanos. En los pecados, como ya mencionábamos hace rato, en los pecados que sea necesario reparar el daño, pues es importante también esta parte para que se complete la recepción de la absolución del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que sobre todo en los pecados hacia el prójimo, como el robo, la calumnia, etcétera, hay que buscar lo más posible remediar los daños, ¿no? Si yo robé algo, tengo que regresarlo. Si no puedo regresarlo a la persona que la robé, tengo que regresarle el valor del objeto. Si no puedo regresárselo a esa persona, tengo que darlo a la caridad, pero tengo que buscar siempre una forma de reparar el daño, porque
El universo está en un orden perfecto y cuando nosotros pecamos, empezamos a desordenar. Todos los desórdenes son ocasionados por el pecado. Entonces es necesario buscar reparar el daño y también buscar reparar nuestra relación con Dios. Entonces, para ayudarnos con esta satisfacción, es que el confesor determina una penitencia. Es decir, es que el confesor determina una penitencia. Y esta penitencia, al momento de que el confesor la da, debe tener en cuenta la situación personal del penitente, buscar su bien espiritual, debe tomar en cuenta también la gravedad y la naturaleza de los pecados cometidos. Y bueno, puede ser oración, ofrendas, obras de misericordia, servicios al prójimo, privaciones voluntarias, sacrificios, mortificaciones, etc. Todas esas cosas pueden ser las que el sacerdote nos dé como penitencia para cumplir con esta parte de la satisfacción de nuestros pecados. Todas estas penitencias nos ayudan a configurarnos con Cristo y pues mientras no se cumpla la penitencia que el sacerdote nos dio, el sacramento no está completo. Y también aquí quiero resaltar que precisamente nosotros, o más bien especialmente nosotros como hermanos de penitencia, no deberíamos conformarnos con la penitencia que nos da el sacerdote. Porque sí, la penitencia que nos da el sacerdote nos ayuda a satisfacer alguno de nuestros pecados, a la satisfacción de nuestros pecados, pero si queremos realmente remediar todos los daños que nuestro pecado ocasiona, debemos ir siempre mucho más allá y hacer más de lo estrictamente necesario, como siempre se nos dice, y entonces buscar hacer más penitencias, buscar hacer más obras de misericordia, buscar hacer más oración, más cosas para expiar nuestros propios pecados y expiar también los pecados de nuestros hermanos. Y bueno, hasta aquí le vamos a dejar porque ya me emocioné y se hizo esta clase muy larga. Espero que les haya gustado, que realmente sea sobre todo de provecho para su alma. Y no va a haber tarea. Bueno, sí, solamente que me digan cuáles son los pasos para una buena confesión y qué pecados pueden ser perdonados únicamente por el obispo, porque también hay unos por ahí. Fue bonito hablar de la confesión, la verdad me gustó mucho. Espero que les haya gustado y vamos a terminar con la oración final. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos de tu generosidad, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. San Francisco y Santa Clara de Asís, rogad por nosotros. Santa Virgen de Zapopan, rogad por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos.